Con Yves llevamos una relación de ahora creo que hace prácticamente unos 20 años, nos conocemos hace 20 años, nos conocimos en Barcelona, preparando una regata que se llama The Race, estábamos trabajando en un equipo que era el Team Adventure, una regata de grandes multicascos también, y luego hemos coincidido mucho, muchos años juntos en la clase Mini Transat. Para mí Yves era un rival duro, yo creo que para él también era un rival muy duro, era un referente, digamos, en la clase, y yo creo que para él también. Él me ha ganado muchas regatas, yo también a él. Y luego alguna vez me invitó a navegar en su barco, hicimos unas regatas juntos aquí en Bretaña, en el Mini, y luego nos hemos cruzado más bien en estos años, en los pantalanes, en clases diferentes, y es una persona que tiene, creo que el mismo perfil parecido al mío, en cuanto ha trabajado en barcos, tiene una gran cultura náutica y marítima. Luego ha navegado en barcos pequeños, medianos, grandes, de un casco, de varios cascos, en distancias de vuelta al mundo, transats, de todo tipo, lo mismo que yo. Así que bueno, ahora sí un placer, me llamó para venir a participar en esta regata, en su barco, y es un placer para mí estar aquí. Sí, a mí me gustan mucho las regatas grandes y largas. Cuanto más tiempo en el agua me siento más cómodo, es un poco mi perfil, ¿no? Y sí, la verdad que yo creo que mi campo de regatas se ha convertido en el planeta, porque hago regatas, pues hacemos una bucle, fijaros qué bucle es, ¿no? Entre Brest, Río, Cape Town y vuelta, es una bucle atlántica de 30 días a 30 nudos. Bueno, nosotros partimos con el barco más antiguo de la flota, que también es más lento, porque la evolución de la velocidad de los barcos va por los años prácticamente, ¿no? No siempre es así, pero podría ser un buen paralelismo, gracias a la evolución tecnológica. Pero bueno, yo digo que yo si estoy aquí es porque sé que tenemos nuestras posibilidades. Es una flota de 4 barcos, una flota reducida, de barcos muy punteros que van muy rápido, en un recorrido muy largo, o sea que pasarán muchas cosas. Y pese a todo, pese a ser el barco más lento, bueno, nosotros podemos promediar 800, 900 millas, 900 no sé si llegaremos, pero 800 millas, 850 millas cada 24 horas, que son distancias muy grandes, ¿no? Entonces, yo también tengo que contar como anécdota que yo en mis grandes victorias oceánicas nunca he partido como favorito. Podría ser el caso aquí, no lo sé, pero podría repetirse también aquí. Y si estoy, no es para hacer esta bucle atlántica, es porque sé que tenemos posibilidades de éxito.